punto P hasta el punto C. Y esa distancia me vuelve a salir la misma distancia que hallé en un primer cálculo, ¿no es cierto? Me vuelve a salir idéntico. Luego, muchachos, otra vez le doy play. Le doy play al movimiento de ese puntito y digamos que pongo pausa y el puntito ha venido a parar acá, ¿no es cierto? Entonces yo pongo pausa otra vez y el punto P ahora viene a estar por acá. Calculo nuevamente la distancia de este punto a este otro punto C. Ese otro punto C, lógicamente, siempre es el mismo. Ese no se está moviendo. Y otra vez la distancia me sale la misma. Entonces, eso, geométricamente hablando, en esta área de geometría analítica, se define como circunferencia. Un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado centro siempre es constante. Y esa distancia normalmente es lo que conocemos como radio de la circunferencia. Ustedes saben que no importa para dónde midan el radio de una circunferencia, siempre es igual. El radio de una circunferencia siempre es constante. Eso está expresado acá, muchachos, a manera de cálculo, ¿no es cierto? Entonces dice la distancia CP, o sea, del centro al punto P, que es igual a un radio, es igual, y noten que esta, muchachos, esta fórmula de aquí es la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Claro que aquí ya no vamos a poner x2 menos x1, y2 menos y1, aquí vamos a poner x menos h. H va a ser la coordenada x del centro y k va a ser la coordenada y del centro. ¿Está bien? Entonces, igual, hacemos x menos h y elevamos al cuadrado, más y menos k y elevamos al cuadrado y encontramos el valor del radio. Esta era prácticamente una expresión pitagoriana. ¿Recuerdan ustedes que con estos dos puntitos de aquí, con el C y con el P, yo podía formar una especie de triángulo rectángulo y a la larga lo que estoy hallando es la hipotenusa? Hasta aquí, muchachos, ¿queda claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, entonces, vamos a ver cómo es la ecuación de la circunferencia si esto de aquí es verdad. Entonces, la circunferencia, muchachos, también tiene formas en su ecuación. Tiene una forma general y tiene una forma ordinaria. La forma ordinaria consiste justamente en plantear la distancia que existe entre el centro y un punto de la periferia de la circunferencia. Esa es la forma ordinaria. Entonces, la ecuación de la circunferencia con centro en HK, un centro HK cualquiera, y radio R es igual a, entonces, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta es la forma ordinaria. ¿Qué valores normalmente no se conocerían? Serían los valores de x y de y. Es decir, la ecuación queda en términos de x y de y. Y la forma general, muchachos, no es más que resolver estos binomios y acomodar los términos. Y esa forma general nos queda así: ax al cuadrado más cy al cuadrado más dx más dy más f igual a 0. Siempre y cuando a sea igual a c. ¿Correcto? Es decir, para que sea ecuación de circunferencia, a y c, estos dos coeficientes de aquí, siempre tienen que ser iguales. Si yo tengo, por ejemplo, 3x al cuadrado más 8y al cuadrado, eso ya no es circunferencia. Siempre de los siempre, el término a y el término c tienen que ser iguales. ¿Está bien? Y finalmente hay una forma canónica. Una forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Y esto va a ser cuando el centro, ese punto H y K, estén en el origen. Ustedes saben que el origen es el punto 0,0. ¿Está bien? Ahora, aquí hay algo que tenemos que conocer. Si el radio es positivo, la circunferencia es real. Si el radio es negativo, la circunferencia es imaginaria. Y si el radio es igual a 0, entonces representa un punto. Esto no quiero que les maree, muchachos. Nosotros vamos a ser más prácticos. Nunca vamos a trabajar con circunferencias imaginarias. Por lo tanto,
vamos a automáticamente asumir que jamás nos puede quedar un radio negativo. Luego, si R es igual a 0, tal cual lo dice aquí, no estamos refiriéndonos a una circunferencia, sino nos estamos refiriendo a un punto. Y no vamos tampoco a trabajar, si vamos a entrar a trabajar en circunferencias, no vamos a trabajar con puntos específicos, ¿no es cierto? Entonces, eso para que le conozcan. El único escenario donde nosotros nos vamos a desenvolver es este de aquí. Cuando el radio sea positivo y sea una circunferencia real. ¿Está bien? Veamos un ejemplo de esto. Van a ver que es muy sencilla la ecuación de la circunferencia, es muy fácil de trabajar. Dice, una circunferencia tiene su centro en el... Bueno, este está muy sencillo, esta es la forma canónica. Vamos a uno que el centro esté desplazado, como este. Dice, encuentra la ecuación general de la circunferencia con centro en 2, menos 3 y radio 5. Por favor, no se fijen todavía en el desarrollo, fijémonos en el gráfico primero. Vemos que en efecto el centro está en la coordenada que nos dieron. Si nosotros contamos, aquí tenemos 1, 2 y vamos hacia abajo, 1, 2, menos 3. Aquí se genera el centro de la circunferencia. Y nos dan como dato que la dimensión del radio es 5. Entonces, ojo a cómo plantean la ecuación. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Es decir, cuando nosotros nos dan el centro y el radio, planteamos la forma ordinaria. ¿Está bien? Planteamos la forma ordinaria de la circunferencia y reemplazamos los valores del centro. Recuerden que h es el valor de x del centro y k es el valor o la coordenada y del centro. Entonces, ojo a cómo se plantea. X menos 2 al cuadrado más y menos, y respetamos siempre, como hemos hecho hasta el momento, el signo de la coordenada. Y menos 3 y todo esto al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Resolvemos todo lo que podamos resolver. X menos 2 al cuadrado menos por menos hacen más, y más 3 al cuadrado igual a 25. Y ahora resolvemos estos binomios. Ustedes resolver un binomio al cuadrado se aburren, ¿no es cierto? El cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Voy con el siguiente binomio. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Y todo esto igual a 25. Y ahora acomodo, ¿no es cierto? Solamente acomodo mis términos. X al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 6y. Y aquí sumo y resto lo restante. 4 más 9 me da 13. Menos 25, porque el 25 pasa con menos al otro lado, menos 12 igual a 0. Y esta es la ecuación de la circunferencia, ¿correcto? ¿Se acuerdan que yo les decía que el coeficiente A y el coeficiente B siempre tienen que ser, perdón, el coeficiente C siempre tienen que ser iguales? ¿Cuánto es ese coeficiente aquí? 1. 1, 1, ¿no es cierto? Es como tener 1x al cuadrado más 1y al cuadrado. Y A y C son iguales a 1. Luego, ¿qué nos decía? Ax al cuadrado más y al cuadrado más dx más y. ¿Cuánto es d, muchachos? A ver. Menos 4. Muy bien, Mateo. Ya me entendió Mateo la pregunta. Vamos a escribir aquí la ecuación general de la circunferencia. Ax, bueno, yo le voy a poner así. X al cuadrado más cy al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esta es la ecuación general. Ahora vamos escribiendo aquí los coeficientes. Ya dijimos que A es igual a C y es igual a 1. Mateo ya nos dijo que el coeficiente D para esta ecuación específica, estamos solamente trabajando ahorita con el ejemplo, es menos 4.
¿Sí o no? ¿Cuánto es el coeficiente E? 6. Perfecto, 6. muy bien, Martín. ¿Y cuánto es a la larga el coeficiente F? 12. Menos 12. Menos 12, ¿no es cierto? Muy bien. Menos 12. Entonces, ojo con esto. Siempre es importante que vayamos ya reconociendo los coeficientes también en las ecuaciones de la circunferencia. Pero a la larga, como ven, es sencillo, ¿no es cierto? Aquí nos han dado el centro y nos han dado el radio y hemos podido calcular la ecuación de la circunferencia. Ahora, ojo con algo. También se pueden presentar este tipo de ejercicios. Determine la ecuación general de la circunferencia cuyo centro es 7, menos 4 y que pasa por el punto menos 5, 1. Entonces, si yo tengo el centro y tengo un punto de la circunferencia, puedo hacer distancia entre dos puntos para hallar el radio. ¿Está bien? ¿Sí o no? Si yo tengo dos puntos, ¿no es cierto? Y sé que el uno es el centro y el otro es un punto cualquiera de la circunferencia, yo puedo hacer distancia entre dos puntos, como está haciendo aquí, y puedo encontrar el radio. Y una vez que ya tenga el radio, puedo plantear la ecuación de la circunferencia como hicimos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Noten que aquí ya está planteando la ecuación, está reemplazando los valores de h y k, porque eso nos dieron de entrada, y como ya hice el cálculo del radio, que es 13, calculo la ecuación de la circunferencia, y aquí también queda en su forma general. Otra vez me queda x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, el coeficiente a y c es igual, y es igual a 1, menos 14x más 8y menos 104 igual a 0. ¿Correcto? Entonces, hasta ahora, cosas sencillas y que ya hemos trabajado, ¿no es cierto? Distancia entre dos puntos para hallar el radio y resolución de binomios al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, sencillo, ¿no es cierto? Acá le pone un poquito más difícil. Dice, obtén la ecuación general de la circunferencia con centro en menos 4, menos 1 y que es tangente a esta recta. Noten algo, muchachos. Aquí hubiésemos podido hallar el radio con la distancia de un punto a una recta, ¿no es cierto? Pero no vamos a hacer esto porque ya dijimos que eso no incluye dentro de nuestro estudio. Pero lo que sí quiero hacer caer en cuenta es que hubiésemos podido resolverlo de esa forma. Ahora, no quiero que se escandalicen. Ya, les reitero en algo. La Junta de Trigonometría y Trigonometría y Geometría ha hecho una revisión para que ejercicios como estos, donde ustedes tengan que aplicar estos criterios, no se incluyan dentro de deberes ni dentro de pruebas. Así que no vamos a tener la necesidad. En todo caso, ya intuimos cómo se puede hacer, pero no va a haber la necesidad de hacer esto. Y bueno, ahí se pueden ir complicando mucho más los ejercicios, ¿no es cierto? Quiero más bien centrarnos en esta parte de acá. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Si es que ustedes gustan, podrían revisarlos, pero no hace falta o sea, no, muchos de ellos no vamos a tener que resolverlos. Este es un ejercicio interesante, pero más que nada quiero que vean cómo se plantea. Dice, encuentre la ecuación general de la circunferencia que pasa por estos tres puntos. Entonces, no nos dan el centro, solamente nos dan tres puntos al azar, de los cuales la circunferencia cruza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Dice, se plantea la ecuación general de la recta, ¿no es cierto?, en su forma general, y se reemplaza x y en esa ecuación. Entonces, a la larga nos van a quedar tres ecuaciones con tres incógnitas, porque el término A es igual al término C. Entonces, como incógnita nos van a quedar D, E y F. Entonces, resolvemos las ecuaciones y vean a lo que vamos a llegar. A un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y hallando esos coeficientes, armamos la ecuación, ¿no es cierto? Armamos la ecuación de la circunferencia. Es otro ejercicio que se podría hacer. ¿Está bien? Pero quiero más bien irnos hacia acá.
Todavía no vamos a resolver ejercicios, vamos a tratar de los ejercicios, resolverlos en la próxima sesión. Dice, esto de aquí, transformación de la ecuación general a la forma ordinaria. Es decir, ¿qué pasa si en vez de darme el centro y el radio, o el centro y un punto de la circunferencia, o por último 3 puntos de la circunferencia, me dicen, esta es la ecuación de la circunferencia y me dan la ecuación general? Sí o no, que si yo regreso a la forma ordinaria, automáticamente puedo saber cuánto mide el radio y dónde está el centro. Entonces, para eso sirve la transformación. Entonces, es muy sencilla la transformación, muchachos. Dice, sea la ecuación de la circunferencia ax al cuadrado más cy al cuadrado más dx más dy más f igual a 0 en su forma general y sabiendo que a es igual a c, entonces para hallar el centro y el radio se siguen los siguientes pasos. Volvemos a reescribir la ecuación, pero ya no le ponemos al término c, al término de y con el coeficiente c, sino le volvemos a poner con el coeficiente a. Esto porque ya sabemos que a es igual a c. Entonces, ax al cuadrado más ay al cuadrado más dx más dy más f igual a 0. Luego dice, dividimos todo para a. Toda la ecuación le dividimos para a. Entonces, lógicamente, aquí se simplifica y me queda x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí me queda d sobre a x más e sobre a y más f sobre a igual a 0. ¿Correcto? Dice, se agrupan los términos de x y de y, el término independiente se pasa al segundo miembro. ¿Cómo es eso? Entonces pongo x al cuadrado más d sobre a x más y al cuadrado más e sobre a y. Es decir, agrupo los que tienen x y los que tienen y. El que no tiene ni x ni y, le paso al otro lado, ¿no es cierto? Le paso como menos f sobre a. Y aquí, ojo con este paso. Se completa el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí sería x al cuadrado más d sobre ax más d al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Este término le implementan aquí. Vamos con los y. Y al cuadrado más e sobre a y e implementan este e al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Ya les voy a explicar de dónde sale esto. Y esto es igual, y ojo, si yo sumé estos dos términos al un lado de la ecuación, tengo que sumarlos al otro lado. Caso contrario, la ecuación se cambia, ¿no es cierto? Entonces vean que acá también han sumado este d al cuadrado sobre 4a al cuadrado, han sumado el e al cuadrado sobre 4a al cuadrado y se mantiene el menos f sobre a. Y de ahí dice se factoriza. O sea, si ya completo el trinomio cuadrado perfecto, puedo transformarlo en un binomio al cuadrado. Y esto de acá se trabaja, ¿no es cierto? Y dice, se sacan las siguientes conclusiones. Que el centro es igual a menos d sobre 2a, menos e sobre 2a. Y el radio es igual a 1/2 de a que multiplica a la raíz de d al cuadrado más d al cuadrado menos 4af. Vamos aquí a hacer unas aclaraciones. ¿Se dieron cuenta ya de dónde salen estos términos o no se dieron cuenta? Sean nomás honestos, no pasa nada. No, profe. Ya. Yo no lo entendí mucho. O sea, en la parte, profe, del trinomio al cuadrado perfecto, ahí fue donde se confundió, o sea, donde me confundí, donde me Ya. perdí. Muy bien, es normal, eso siempre nos confunde a todos. A todos los que vemos por primera vez esto nos confunde. Pero es muy sencillo. Lo que nos quieren decir en este paso, muchachos, es que nosotros necesitamos añadir un valor para poder formar un trinomio cuadrado perfecto ya desarrollado. Entonces, recuerdan que cuando nosotros trabajábamos de la forma ordinaria a la forma general, desarrollábamos el binomio al cuadrado haciendo el cuadrado de la primera, más el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la tercera. Entonces, yo me tengo que imaginar, muchachos, un escenario donde
al añadir este valor, yo pueda luego formar un binomio al cuadrado. Entonces, noten que si es que este valor de aquí es D sobre A, este hipotéticamente hubiese tenido que ser el doble producto de la primera por la segunda, ¿no es cierto? Entonces, vamos haciéndole al revés. Vamos a fijarnos en este término de aquí. Déjenme, les enmarco el término que quiero que nos fijemos. Vamos a fijarnos en este término de aquí. En todo este término de aquí. Vamos a desarrollar ese binomio y vamos a llegar a este término de acá. ¿Correcto? Entonces, vamos haciendo. Cuadrado de la primera cantidad, ¿cuánto es? X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. Más el doble producto de la primera por la segunda. Sería 2 por X por D sobre 2A. Pero yo ya tengo el 2, entonces el 2 se simplifica con este 2. ¿Y qué me queda? D sobre A por que X. multiplica a X. ¿Sí o no? Sí. Y el cuadrado de la segunda cantidad sería este término de aquí al cuadrado. Por eso me queda D al cuadrado sobre 4A al cuadrado. Entonces, este término que yo añadí, muchachos, a la larga lo que busca es que yo pueda, ahora pongámosle otro color, es que yo pueda, de esta expresión de aquí, de toda esta expresión de aquí, estos tres primeros términos, generar este valor de acá al cuadrado. No sé si ahí ya se entendió un poquito más. Sí, profe, o sea, yo sí le capté, pero, o sea, donde sí se ve medio que se confundía antes, porque ahorita ya me di en cuenta, es que sería más fácil poner entre paréntesis los términos en X y luego poner los términos en Y para ahí sí identificar directamente lo de los trinomios. Claro. Porque si no pareciera que fuera un polinomio directo, así, no dividido en términos. Sí, Pero bueno, y ya aparte, lo Sebas, entiendo. que cuando trabajamos con coeficientes, ¿no es cierto? Medio se hace un poco abstracto porque no vemos en realidad en dónde se están haciendo todo esto. Ahora, no sé si, bueno, Sebas dice que ya le cachó, no sé si alguien todavía tiene la duda. Yo no le entendí muy bien, profe. Ya, Martín, verá, le voy a hacer yo un ejemplo así facilito y luego vamos a hacer un ejemplo desarrollado para que vean con claridad esto. ¿Qué pasa, Martín? Supongamos que yo tuviese esta expresión de aquí. Yo tengo, veamos, tengo 4x, ¿no es cierto? 4x más, pensémosle, a ver, 4x, pero bueno, tuviera que ser 4x al cuadrado. Claro, profesor, al cuadrado los independientes. Claro. A ver. ¿Sabe qué, Martín? Para no confundirnos y para no estar ahorita abriendo una hoja de Word, vámonos a realizar un ejemplo inmediatamente, pero hasta realizar el ejemplo, solo quiero que se queden con esto de aquí, que el menos D sobre 2A, menos E sobre 2A son las coordenadas del centro. Ustedes me van a decir, pero ¿qué es D? ¿Qué es E? Bueno, lo que pasa es que ahorita estamos trabajando con la forma general, ¿no es cierto? Con la ecuación general en términos de sus coeficientes, pero hay que entender que este AX más EY más DX más EY más F ya nos dieran con números. Entonces yo sí puedo ir analizando y diciendo, a ver, este es D, este es C, este es F, etcétera, etcétera. Y sí puedo armar estas coordenadas. Es decir, el centro es menos D sobre 2A, menos E sobre 2A, esto es el centro, y el radio es igual a esta cantidad. Porque yo voy a conocer A, voy a conocer D, voy a conocer E, voy a conocer, bueno, A otra vez y F. ¿Está bien? Bueno, ya voy a hacer un ejemplo para que los compañeros que todavía no le entendieron le puedan ver. Dice, lo anterior indica que para transformar la ecuación general a la forma ordinaria se utilizan los siguientes métodos. La fórmula y el complemento del trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver ahora sí con
con los benditos números cómo se hace esto. A ver, veamos aquí. Ya. Este ejemplo 2 vamos a ver. Dice, hay una ecuación general de la circunferencia que es esto de acá. X al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 8y menos 11 igual a 0. Dice, determina completando los trinomios cuadrados perfectos el centro y el radio. Listo. Entonces, bueno. X al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 8y menos 11 igual a 0. Lo primero que nos decían que hagamos es agrupar los términos que tienen x, los términos que tienen y el término libre pasarle al otro lado. Entonces, agrupamos y aquí ya está haciendo como nos decía Sebastián, sería mejor que le ponga unos paréntesis para no confundirnos entre los valores. Entonces, los términos de x son x al cuadrado menos 6x más y al cuadrado más 8y. Y el menos 11 le pasa al otro lado. Ahora, aquí es donde quiero que presten atención todos los compañeros que se quedaron un poquito con la duda. Yo necesito que estos dos términos que tienen x, sumarles un tercer término para formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si yo tuviera x al cuadrado menos 6x, este término 6x hipotéticamente va a ser el resultado de multiplicar el doble producto de un primer valor por un segundo valor, ¿no es cierto? Entonces, el primer valor es x, el doble producto es 2. ¿Qué le falta al 2x para transformarse en 6x? Le falta el 3, ¿no es cierto? Si yo multiplico... Boris, ¿no sería más fácil multiplicarle directamente el 6x por un medio para que le dé el trinomio cuadrado perfecto? También se lo puede ver de esa forma, Sebastián. Ahí en realidad uno se acomoda Porque al final sería a una lógica medio la que más fácil les resulte entender. Pero, o sea, en criterios generales, este término de aquí es clave, porque este me va a determinar el complemento del trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Mi primer valor siempre va a ser x al cuadrado. Siempre. Ese siempre va a ser mi primer valor. Este valor que viene a ser el doble producto de la primera por la segunda, aquí, muchachos, tenemos que entender que ya de por sí siempre va a estar este valor de aquí. Siempre va a estar 2x y me falta multiplicar por un tercer valor que me permita tener lo que yo tengo aquí, ese 6x. Entonces, claro, si yo tengo 2x, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que se haga 6x? Por 3. Entonces, ese 3 que ya está escrito aquí, tiene que ser el segundo valor, pero tiene que ser elevado al cuadrado, porque eso es la regla del binomio al cuadrado. Entonces, yo escribo 3, pero le elevo al cuadrado, ¿correcto? O pudiera directamente escribir 9. Y si ahí sí yo hago, este es el doble producto del primero por la segunda, sería 2 por 3 y el x, ¿no es cierto? Vamos a ver con los y. Aquí tengo y al cuadrado más 8y más... ¿Y cuál tendría que ser ese término? Bueno, el y, este término sería el doble producto de un primero por un segundo, ¿no es cierto? Entonces, el primero es y, el doble producto es 2. 2y, ¿cuánto le tengo que multiplicar para que se haga 8y? Le tengo que multiplicar por 4, ¿no es cierto? Si yo multiplico 2 por 4 ya se hace 8y. Y ese 4 le escribo acá como el tercer valor, pero elevado al cuadrado, porque así se resuelve un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, esto que yo estoy sumando aquí, este 3 al cuadrado y este 4 al cuadrado, también tiene que asomar al otro lado de la ecuación, porque si no, la ecuación ya no es ecuación, ya estoy cambiando la igualdad. Entonces, si yo sumo uno acá, tengo que sumar otro acá. Si yo resto uno acá, tengo que restar otro acá. Y así en cualquier ecuación, ¿no es cierto? Entonces, aquí resuelvo este 3 al cuadrado y este 4 al cuadrado y me queda x al cuadrado menos 6x más 9 y y al cuadrado más 8y más 16.
¿Y esto para qué me ha servido? ¿Para qué me ha servido agregar este 3 y agregar este 4 y ambos al cuadrado? Para yo poder desarrollar esto y convertirlo en un binomio al cuadrado. Entonces, claro, si yo resuelvo este binomio al cuadrado, a ver, si yo resuelvo este binomio al cuadrado de aquí, voy a llegar a esta expresión de acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y esos son los puntos del centro, ¿verdad, profe? Y ahí automáticamente ya tengo el centro, así es, Sebastián. Aquí ya tengo, el centro va a Solo ser... invierte el signo. 3 y menos 4. Exactamente, acuérdense lo que decían, que las coordenadas del centro, me decía, eran los puntos menos d sobre 2a. Vamos a ver si es verdad. Aquí, ¿cuánto es menos d? Menos d sería menos por más, menos 4, ¿no es cierto? Menos 4 sobre 2a. A es 1. Entonces, menos 4. A ver, menos d sobre 2a. ¿Dónde está la expresión? Aquí está que estoy viendo yo en otro ejemplo. Aquí estoy viendo. Disculpen ahí el lapsus. Escribamos por acá. Me decía que la coordenada h del centro de la circunferencia es igual a menos d sobre 2a. Aquí, ¿cuánto es d? D es menos 6, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, menos 6 por menos, más 6, ¿no es cierto? Entonces, 6 dividido Sobre 2 para por- 2a. 2 Por 1. a es 1, ¿no es cierto? 6 dividido para 2, ¿cuánto me da? 3. 3, que es este mismo 3 que yo tengo acá. Por lo tanto, cuando yo ya tengo la ecuación en su forma ordinaria, como la tengo aquí, ¿no es cierto? Vean que tengo x menos 3, como cuando en la fórmula ordinaria tenía x menos h, ¿no es cierto? Por lo tanto, h es igual a 3. Aquí tengo y más 4, pero en la forma ordinaria tenía y menos k. Entonces, este más 4 tiene que ser porque hice menos por menos. Entonces, k es igual a menos 4. O como dijo Sebastián, más sencillo. Simplemente este 3 y este 4 son el centro, pero invirtiendo los signos. Si aquí tengo menos 3, entonces es más 3. Si aquí tengo más 4, entonces es menos 4. Y aquí resolviendo, ¿no es cierto? Me queda todo igual a 36. Pero 36 yo lo puedo expresar como 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el radio es igual a 6. ¿Se entendió un poquito más, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Ya, bueno. Por hoy vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el plan, muchachos? El día de hoy yo les pongo en el aula virtual, a más tardar hasta el mediodía, les pongo un deber, no sobre esto, sino sobre las rectas notables del triángulo. Traten de hacerlo, tienen todo el fin de semana para hacerlo. A lo mucho serán 2 o 3 ejercicios. No se compliquen. Esfuércense en hacer el repaso. No se queden solamente con el no sabía cómo plantear o no sabía cómo hacer. Esfuércense por repasar y ver con lo que yo les doy de información qué puedo obtener y qué puedo trabajar para llegar a mi respuesta. Y el día martes les pregunto cómo les fue en el deber, tratamos de hacer algún correctivo, alguna revisión, vemos que todos hayan desarrollado el deber de buena manera y nos metemos a hacer ejercicios de la circunferencia. Ejercicios tanto donde yo encuentre la ecuación en su forma general y ejercicios donde yo con la forma general pueda encontrar las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Chévere. Sí, profe. Entonces, listo. Por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Les deseo un excelente fin de semana. Traten de hacer el deber lo más prontito. Si tienen preguntas durante el fin de semana realizando el deber, no tengan ningún tipo de duda en contactarse conmigo y dejarme saber sus inquietudes. Y el día martes
revisamos todo esto y continuamos con la materia. Ahí vamos a ir trabajando sin desesperarnos, vamos a trabajar de tal manera que nos igualemos al resto de cursos que no sufrieron ese traspié revisando esa parte de la materia que no se debía ver. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Un gusto tenerles por acá. Se cuidan mucho, pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Muy bien, profe, hasta luego. Pasen bien. Buen fin. Gracias, profe.